Desde empate llega un nuevo capítulo de Desde la Tribuna con el DT José Valenzuela. Dímelo, José. La verde amarela está en crisis. ¿Qué? No voy a hablar del partido de Argentina-Brasil porque ya pasó un tiempo de eso, pero claramente Argentina demostró su clara superioridad. El hecho de que digan que es la mejor selección de la historia, considerando de que hubo una Brasil en el 58-62 que ganó 3 mundiales, que ganó 2 mundiales seguidos, 3 de 4, que hubo una selección española que hizo también Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y si bien no mantuvo ese invicto, sí fue mucho más dominante y lo hizo en Europa, un poquito más difícil. No creo que sea, pero sin duda alguna está entre las 4 selecciones más importantes en la historia del fútbol, esta selección argentina. Pero bien, sabemos cómo son los argentinos. Yo soy de los que estaba bastante feliz por Messi cuando ganó todo lo que ganó por Argentina, pero no por los argentinos, porque sabemos que con poco, tú sabes, se crecen. Pero bien, hablar de Brasil. Obviamente, Dorival Jr. llegó a Brasil en una crisis. No es el máximo culpable, pero tampoco era la solución. Yo dije, Dorival Jr. es un buen entrenador de experiencia, que conoce el fútbol brasileño. Pero ¿qué sucede con estos entrenadores? Que de 2010 para acá el fútbol ha ido cambiando tanto y ha estado tan moderno, que a mí me daba la sensación que con Dorival pasaba que estaba desfasado, ¿me entiendes? Desfasado del fútbol. Y que tampoco era un entrenador que ejercía liderazgo. Porque tú puedes estar un poco desfasado. Tú puedes ser un entrenador más tradicional. Ancelotti quizá no es un revolucionario táctico. Ni Chiche, por ejemplo, Tite, de Brasil, que si bien no ganó un mundial, sí ganó una Copa América y sí hizo eliminatoria excelente. Y si no ganó un mundial fue porque en cuarto de final contra Croacia se fue en penales. Y contra Bélgica en 2018, Courtois evitó que pasara. Que vimos lo que ha hecho Courtois, que Courtois ha ganado final de Champions él solo para el Madrid. O sea que los fracasos de Brasil en 2018 y en 2022 en los mundiales no son culpa de Tite. Tite lo hizo bien. Pero ¿qué tenía Tite? Que era pragmático y que era muy bueno en el liderazgo. Los jugadores lo amaban, lo veían como un padre. Dorival Jr. no tenía ni una ni la otra. Y entonces estaba desfasado. Bueno, esa imagen en la Copa América que hicieron un hurdle los jugadores, ¿me entiendes? Y dejaron afuera el entrenador. El entrenador estaba atrás de todo y a ver qué es lo que están diciendo. Eso fue una falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque son jugadores que son estrellas, campeones de Champions, de Premier, de Serie A, de fútbol español, que están acostumbrados al éxito ya. Y que para tú hablarle a ellos, tú tienes que hablarle con una determinada jerarquía, determinación. Tú necesitas power. Tú necesitas power para hablar con ellos. ¿Me entiendes? Y los jugadores no lo respetaban. Yo revisando prensa, ¿y quién va a ser sustituto de Dorival Jr.? Y en Bleacher Report, los amigos de Bleacher Report, pusieron 6 candidatos, que lo voy a analizar aquí brevemente a cada uno. El primero es Felipe Luis. ¿Qué sucede con Felipe Luis? Felipe Luis se retiró recientemente como jugador en el Flamengo, ganó todo con el Atlético, ganó Premier League con el Chelsea, con el Flamengo ganó todo también. Y el exjugador del conjunto de Colchonero, ante la crisis que había en el Flamengo, que creo que sacaron a Tite, que no le fue bien, lo coge Felipe Luis y lo está haciendo francamente bien. Ahora bien, no tiene experiencia, pero lo poco que ha demostrado lo ha hecho más que bien y es un jugador que jugó con muchos de esos jugadores, que los jugadores lo conocen, que los jugadores le van a tener respeto y que lo van a ver como una persona cercana, amable y con el que ellos se sientan cómodos. Podríamos decir que Felipe Luis podría ser una versión Scaloni de Brasil, una versión brasileña de Scaloni. ¿Por qué? Porque Scaloni no tenía mucha experiencia, pero era relativamente joven, no se había retirado hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Conectaba más con los jugadores, ¿me entiendes? Tenía ese liderazgo y también terminó demostrándose un grandísimo entrenador. Bien, por lo tanto, yo no lo vería mal a Felipe Luis
Ahora también sería un riesgo, porque Scaloni salió bien, pero pudo haber salido mal. Entonces, hay que ver, pero no tampoco estaría mal, no está mala la idea. Ancelotti sería lo que quiere Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol. A pesar de que el fútbol de Ancelotti no es un fútbol similar al de Brasil, sí es un fútbol similar al que practicaba Tite. Muchas veces 4-4-2, muchas veces 4-3-3, un fútbol más pragmático, no muy vistoso como el de Tite y muy bueno con los jugadores. Sería una versión italiana, europea de Tite, con más experiencia, con una nueva cara, pero entiendo que en Brasil tengan ese recelo de tener un entrenador extranjero por primera vez en las filas del Scratch to Oro, y eso puede provocar cierto recelo. Ancelotti siempre ha triunfado en clubes. La duda es, ¿podrá hacerlo en selecciones? Que las selecciones tú tienes 2 semanas para trabajar y van con los clubes. Y luego vienen después de un tiempo, 2 semanas y van con los clubes. Tú necesitas ser efectivo, es decir, en poco tiempo hacer mucho, y más cuando estamos hablando de una Brasil que tiene reconstrucción, pero por todo lo que Ancelotti sería una apuesta segura, pero segura no significa exitosa. Tenemos un tercero que creo que es imposible, que creo que Richard Report se pasa ahí, que es Guardiola. ¿Por qué digo que Guardiola sería imposible? Número 1, Guardiola nunca llegaría en esta situación a Brasil. Guardiola se va a quedar un año más en el City, y si agarra la selección brasileña, cualquier selección, es después del Mundial 2026. Es después del Mundial 2026 que Guardiola agarra la selección, cualquier selección que vaya a ser, porque Guardiola necesita tiempo para ir imprimiendo la táctica de Pep, la estrategia de Pep, el fútbol de Pep, y en una selección con poco tiempo, con poco entrenamiento, en un año tú no lo vas a hacer, quizá en 4 años. Así que a Guardiola por ahora lo veo difícil, aparte de que sabemos muy bien que el fútbol brasileño, su idiosincrasia, es un fútbol más libre, más a lo que tú quieras, ¿me entiendes? Más que los artistas jueguen de relativo, y Guardiola muchas veces encasilla a los jugadores por el bien común, por eso tiene todos los títulos que tiene, pero quizá en Brasil no encaje tanto. Ya Guardiola debe retirarse del fútbol de clubes. Ya no tiene absolutamente nada que buscar. Yo estoy de acuerdo. Y debe concentrarse pero su selección en una no selección. Y más, su selección. ¿De qué país es Guardiola? El problema es que él no se siente español. Okay. Recuérdate que en España hay un tema que hay un movimiento independentista que es en la región de Cataluña. Claro, claro. Y que hay muchos catalanes que no se sienten españoles, Guardiola entre ellos. Los españoles no aceptarían a Guardiola no aceptaría entrenar la selección. Brasil no estaría mal, pero yo después de 2026. Entonces, esto tiene que ser ahora. Porque Brasil no puede ir al Mundial diciendo, no, el Mundial de nosotros es el próximo. Brasil cada vez que es un Mundial es a ganar. Cuarta opción, Tite. Tite acaba de ser destituido del Flamengo. Tite tuvo un excelente periodo en la selección brasileña. Ya hablé de él. No perdió un partido en las eliminatorias nunca. Solamente perdió, adivina. ¿Un partido? No. Perdió en 6, de 2016 a 2022, ¿cuántos años hay? 6 años. Perdió 2 partidos. El partido contra Bélgica en cuarto de final 2018 lo perdió, ¿tú sabes por qué marcador? 2-1. Y el partido en la final de la Copa América 2021 contra Argentina lo perdió 1-0. El partido contra Croacia no computa como derrota en el récord oficial, computa como empate, eliminado por penales, pero no computa como derrota. Por lo tanto, a nivel oficial, partidos oficiales, perdió solamente 2 partidos, Tite. Por ende, está demostrado y los jugadores lo aman. Sin embargo, siempre dicen que la segunda parte nunca fueron buenas, y tienen que entender que si viene esta selección va a tener que hacer una limpieza y contar con un nuevo elenco de jugadores diferente a lo que tenía antes. También Tite se fue mal de la Confederación Brasileña de Fútbol porque querían ponerle a Xavi Hernández para que sea su sustituto, y él se sentía que era una falta de respeto que de asistente le pongan al que planean sustituirle, y por eso Tite se marcha de Brasil. Otra opción, Jorge Jesus, el entrenador portugués, leyenda del Benfica, campeón de la Libertadores con el Flamengo. Es un entrenador veterano que habla el idioma, obviamente portugués, que ya tuvo éxito en el fútbol europeo y lo demostró, que tuvo éxito en el fútbol brasileño y lo demostró, que actualmente está en el fútbol de Arabia,
Por lo tanto, si van a sacarlo de ahí, van a tener que darle un buen salario, porque en Arabia Jorge Jesús está cobrando bien y que lo ha ganado todo, y que sobre todo en Brasil, por la afición más importante que tiene Brasil, que es la del Flamengo, es amado, admirado y respetado. Jorge Jesús me parecería un gran seleccionador, en el sentido de que es fácil sacarlo, porque Ancelotti hay que ver si va, ¿me entiendes? Y está probado, es una apuesta segura, no estaría mal. El tema es que tiene 70 años de edad y no sé si está dispuesto a dejar el fútbol tan cómodo que es en Arabia, él ganando con el mejor equipo, a meterse a la presión que supone la selección brasileña por 4 años. Porque no es verdad que si él viene va a ser que país ahorita. Es hasta 2030, hasta el Mundial 2030, que se supone que va a estar el entrenador portugués. Y hablando de entrenadores portugueses, el último y el que para mí sería el principal error. No, el peor. Y yo sé que a Ricardo Bayo no le va a gustar esto que voy a decir. Pero ¿qué error sería si deciden contratar a José Mourinho? Para empezar, José Mourinho, al igual que Dorival Jr., está desfasado. Y es un entrenador que es cierto que a nivel de liderazgo y a nivel de carácter y de reputación, el brasileño le va a dar su respeto, pero hay que ver, número uno, cómo la personalidad explosiva de Mourinho gestiona los egos de Brasil, a pesar de que sabemos que Mourinho siempre ha estado en clubes y que con una selección es más fácil la convivencia porque tú no te ves todos los días. Daniel, no es lo mismo tú llevarte bien con una persona que tú ves todos los días, que es más fácil llevarte mal, por decirlo de alguna manera, porque hay más fricción, a alguien con el que tú trabajas solamente los fines de semana, por ejemplo. Por lo tanto, quizás en ese detalle para Brasil no sería un problema, porque Mourinho pudiera manejar mejor el vestuario de lo que lo ha manejado en el United, en el Madrid, en el Chelsea o en la Roma, que siempre termina peleándose con los jugadores. Pero aquí creo que lo puede hacer perfectamente, porque sigue siendo Mourinho, sigue siendo explosivo, lo único que no es tan probable. Así que ahí no hay tanta preocupación con el Special One. Tácticamente, su fútbol es todo lo que no es Brasil. Brasil tiene jugadores de ataque, jugadores de fútbol, jugadores que les gusta tener la pelota, jugadores que les gusta ese fútbol ofensivo, automatismos ofensivos, y no tiene quizá la gran calidad de defensores que tuvo en la generación anterior con Thiago Silva, Joao Miranda y compañía. Y creo que el sistema de juego no veo que encaje el estilo de Mourinho con Brasil. Por ende, de estos 6 candidatos, ¿cuál yo creo que sería el mejor? Considerando de que sea alguien que conozca el fútbol brasileño, considerando de que sea alguien con experiencia, que tenga un buen estilo de juego, familiar al fútbol brasileño y que sea una imagen fresca, para mí, yo diría que debería ser Jorge Jesús. ¿Qué? Sí. Guardiola no lo veo porque no va a llegar ahora. Ancelotti no conoce del todo el fútbol brasileño. En el caso de Felipe Luis no tiene tanta experiencia. En el caso de Tite no es una imagen fresca porque ya estuvo. Y en el caso de Mourinho tiene un estilo de juego que no es muy familiar con el que le gusta a los brasileños. Por lo tanto, Jorge Jesús, para mí, tiene todos los papeles para ser el nuevo seleccionador. Veremos si en la CBF aciertan.